contexto del texto. Son las 8 de la mañana con 44 minutos y bueno, a propósito del contexto ambiental y la contaminación que generan los llamados chocolautos, Juan Pueblo comenta si el gobierno del estado y el municipio no pueden con las unidades de chocolate, de la forma en que traen las unidades polarizadas se crea la inseguridad. Maestro Antonio Álvarez Mesta, muy buenos días. Muy buen día, es gratísimo estar con ustedes. Para muchos hay un poco más de tiempo libre, aunque sus ocupaciones laborales sean las mismas. El hecho de no tener que llevar a los hijos pequeños a los colegios, a las escuelas, pues da un poco más de margen de tiempo libre. Sí, dedíquelo a leer, a caminar, a escuchar música, a todo aquello que le nutre, le reconforta el espíritu. Y para novedades, los clásicos. Ciertamente hay que estar al día, hay que conocer las últimas producciones, pero lo clásico es permanente, es imperecedero, y yo siempre le hago caso a Carlos Fuentes. He contado aquí varias veces que Carlos Fuentes en las vacaciones de Semana Santa releía el Quijote, llevaba muchos años releyendo el Quijote. Él, como muchos otros, Borges, por ejemplo, dice, mayor que el placer de la lectura es el placer de la relectura. Los libros buenos siempre nos reciben, nos nutren, nos reconfortan, nos alimentan el espíritu. Me acuerdo del Ateneo, entonces llamado Ateneo de la Juventud, y que cuando envejecieron se llamaron el Ateneo de México. Enrique Sureña, Alfonso Reyes, José Vasconcelos, Caso, etcétera, que se reunían a tener sus tertulias, y el principal material de comentario eran los diálogos de Platón. Vasconcelos platica que salían de aquellas reuniones, era otra época, podían caminar con seguridad en la noche para volver a sus domicilios, supongo que no vivían muy lejos de donde había sido la reunión, se iban caminando y sentían que hasta flotaban después de leer a Platón. Ahorita que Francisco hablaba de libros, hay sin duda alguna el filósofo más famoso de la historia, si hiciéramos una encuesta, sería uno que no produjo ningún libro. Estamos hablando de Sócrates. Platón escribió muchos libros. El nieto intelectual de Sócrates, que es Aristóteles, que fue hijo intelectual de Platón, escribió muchísimos libros, pero Sócrates no escribió ninguno. El Tábano de Atenas. No fue un apodo que le pusieron, como he escuchado por ahí alguien afirmarlo. Tábano es un moscardón que molesta, es ruidoso. La hembra punza, pica, lastima, es sumamente ruidoso y molesto, y en su juicio, que finalmente le condenó a muerte por una acusación calumniosa, Sócrates fue condenado a muerte en Atenas. Él se describió a sí mismo como el tábano, decía, Atenas, la sociedad de Atenas, para mí es un caballo noble, de gran alzada, de mucho brío, poder, de fina estampa, pero no reacciona. Yo procuré que reaccionara. Yo no soy sabio, pero me parezco a mi madre Fenarete, que fue partera. Ella ayudaba a las mujeres a traer a la vida a sus hijos. Yo ayudo a las personas a que den a luz ideas. Sabiduría propia de mi mismo ser no la tengo. En todo caso, la sabiduría que tengo es saber que no sé. Un amigo de Sócrates llamado Querefón, es fama que acudió al oráculo de Delfos y fue con una pregunta muy concreta: ¿hay alguien más sabio que Sócrates? No es cierto, como he escuchado por ahí algunas personas decir, ¿quién es el ser humano más sabio? No, sino ¿hay alguien más sabio que Sócrates? Eso viene en la Apología de Sócrates, el libro de Platón,
Y el oráculo declaró: nadie es más sabio que Sócrates. Sócrates, que era humilde, que era modesto y sencillo, queda impresionado por esa respuesta. Seguro está que hay infinidad de personas, que abundan los seres humanos que le superan en conocimiento, en sabiduría, pero después de hacer indagaciones, de hablar con poetas, con filósofos, con artistas, con hombres famosos por su erudición y su sapiencia, se percata que es más apariencia que realidad. Se percata que es más simulación que consistencia. En lo único que aventajo a estos hombres, nos parecemos en que nada sabemos, pero yo tengo conciencia que nada sé. Siglos después, a este no saber que no se sabe, se le llamó, por ejemplo, con el matemático Gassendi, la docta ignorancia. Es la famosa docta ignorancia, que sin humildad ni modestia, ni nada que se le parezca, pues hay que reconocer, por ejemplo, que los especialistas, que los universitarios con estudios de posgrado, que la gente académica, pues saben un poquito de la parcela de saber que han cultivado, pero hay océanos inmensos, piélagos inconmensurables de los que no saben nada. O mejor dicho, nada saben. En el español y en las lenguas modernas no es como las matemáticas, que la doble negación se convierte en afirmación. No. Por eso no sabe nada es una expresión correcta, pero mejor lo lacónico, nada sabe. Entonces, mi invitación es que se ponga a leer los diálogos de Platón. Hay ediciones muy accesibles en cuanto a precio, en cuanto a manejo, en cuanto a facilidad para conseguirlas, y además las puede descargar gratuitamente en los artilugios estos que se han apoderado de nuestra mirada, de nuestra mente y de nuestro tiempo. Vamos a darles un buen uso a esos aparatos. Los aparatos no son malos, le hemos dado un mal uso muchas veces, pero podemos darle un buen uso, y puede leer ahí los diálogos de Platón, como puede leer los libros que recomendó Francisco. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que Jung hablaba de que hay dos espíritus a los que hay que atender, dos arquetipos sapienciales. Uno, para Jung y para mucha gente, es un hombre sabio, de luenga barba, la seriedad misma, el conocimiento que da la experiencia, la vida larga. Otro es una doncella, una joven, bella y hasta virginal. Son las dos voces, él no dijo que eran las únicas, que conviene atender. En muchas tradiciones se habla de la voz de la propia conciencia. Sócrates habla de su daimon, de su demonio. Dice, yo escucho a mi demonio, y mi demonio me dice no lo que debo hacer, sino lo que debo abstenerme de hacer. Él, cuando fue calumniado, cuando fue acusado de manera infundiosa para condenarlo a muerte, él al final estuvo muy tranquilo, porque declaró, a sabiendas de que hablar así me iba a ocasionar más malquerencia de mis juzgadores, mi demonio no me dijo deja de hablar. Hablé así y me voy tranquilo. Y al final de este libro, que se llama La Apología de Sócrates, escrito por Platón, la Apología de Sócrates, viene una reflexión sobre la muerte. Ya la hemos contado aquí. Una de dos: o la muerte es el dormir profundo
sin sueños, sin ensoñaciones, sin ninguna sensación, un sueño profundo de una noche larga y por ende muy reconfortante. O la muerte es la retribución según las obras que hemos hecho. Si hemos buscado la justicia y la verdad, o si hemos sido negligentes en nuestro proceder. Si la muerte solamente es la suspensión de la conciencia, el sueño profundo, la privación de toda sensibilidad, maravilloso descanso, bienvenido. Y sin creerme la gran cosa, si la muerte es la retribución de aquel que simplemente se comprometió a buscar la verdad y a buscar la justicia, trató de adecuar sus actos a la virtud, también bienvenida. Nada debo temer a la muerte. Me han preguntado esto de apología. Apo significa lo más alto, lo elevado. Logos significa pensamiento y por extensión palabra. Es una palabra que eleva, que es una apología. Si yo elogio, alabo, le doy reconocimiento, expreso mi reconocimiento hablado por escrito de una persona a la que admiro, eso es una apología. Pero también apología es una defensa. Y tan es así, por ejemplo, que vamos con el catolicismo, existió una disciplina llamada apologética, donde de manera muy fundamentada se procura dar defensa a los dogmas de fe. Entonces, apología significa palabra o pensamiento elevado y por extensión defensa y alabanza. En este contexto de los diálogos de Platón, la apología pues es la defensa que en ese juicio que fue sometido injustamente Sócrates por haber acusado de impiedad y de enseñar otros dioses diferentes a los de Atenas, y que fue condenado por una diferencia de 6 votos, 556 jurados, 281 lo condenaron a muerte, 275 quisieron absolverlo, no hubo abstenciones. Fue una diferencia mínima, pero fue condenado a muerte. También se le llama pues apología. Y hablé de demonio. Por la influencia del judaísmo y el cristianismo y el islam, las 3 religiones monoteístas del Medio Oriente, siempre que hablamos de demonios pensamos en Satanás, en Lucifer, en seres diabólicos. Pero demonio es un hijo de los dioses. Es lo que significa la palabra demonio, el hijo de los dioses. Cuando Melito, por ejemplo, dice que Sócrates es ateo, que no cree en los dioses, y Sócrates lo hace incurrir en contradicción. Dices, enseño que existen los demonios y los demonios son hijos de los dioses. ¿Cómo no voy a creer en los dioses si mi daimon es un hijo de los dioses? En todo caso, es un semidios, porque los demonios son hijos de dioses con seres mortales, por ejemplo, ninfas. Los titanes. Pero decía Sócrates, volviendo a esto, decía Sócrates, si yo creo, si sé que una mula es el hijo de un caballo y una burra, o de un burro y una yegua, y creo en la existencia de mulas, ¿cómo voy a negar la existencia de caballos y de asnos? Sí, en los titanes también, los cíclopes y otras criaturas se pueden considerar semidioses. Es el término también de héroe. Héroe, actualmente entendemos por héroe a alguien que hace hazañas principalmente por la patria, un hecho grandioso, pero héroe significa semidios originalmente. Ahora, ¿hay alguna explicación que haya dado Sócrates del por qué nunca escribió un libro? Sócrates consideraba, aunque él era enemigo del relativismo, eso de creer que todas las opiniones valen lo mismo y que no importa lo que tú pienses y creas, él estaba seguro que así como las verdades matemáticas son las mismas para todos, las verdades éticas deben ser también las mismas para todos. Sócrates estaba convencido que no era la repetición de dogmas, el apego a textos, el memorismo de párrafos,
donde radicaba la sabiduría, sino en el contacto, en la vivencia, en la experiencia, en lo que Newman en tiempos modernos le llama conocimiento vivencial, o Ignacio de Loyola hace medio siglo le llamaba conocimiento interno. El conocimiento interno, el de la vivencia, el del sentido profundo, el de la experiencia en el sentido más pleno y rico de la expresión. Entonces, ciertamente, los libros con todas sus excelencias, sin negar su magnificencia, su utilidad, también pueden ser alienantes, mi querido Juan. La semana pasada tú me manifestaste tu discrepancia, pero yo te digo, hasta lo más noble en exceso hace mal. Puedo volverme un fanático del ejercicio físico, puedo volverme un fanático del trabajo, sí, puedo volverme un fanático de la meditación, puedo volverme un fanático de la lectura, y eso va contra la vida en equilibrio. Entonces, cuidado con volver absoluto un bien maravilloso, pero siempre que debe ser relativo. Sí, por el exceso, ¿verdad? El exceso o el defecto. Bien, ahora tenemos esta no es pregunta, perdón, es un comentario que hace Mauro Montes. Él dice: es una contradicción lo que dijo Sócrates, yo solo sé que no sé nada, porque entonces sí sabe. Sí, pero él mismo lo dice, lea la apología escrita por Platón, la apología de Sócrates. Él dice: mi saber se reduce a darme cuenta que no sé. ¿Quién es el nuevo Sócrates? Uy, mire, Sócrates sigue siendo vigente. Por ejemplo, en tiempos del siglo XX, que el existencialismo se puso de moda con Jean-Paul Sartre, con Camus, con Jaspers, con Heidegger, al que tanto admiro, hubo un hombre creyente llamado Gabriel Marcel, y a él no le gustaba que le llamaran existencialista. Decía: yo soy un socratista cristiano. Creo que gente viva, llena de saber y que anda buscando el contacto, afortunadamente hay varias personas. Siempre serán una minoría. Puede ser una palabra que sé que no les va a gustar ni tantito. Una élite. Pero no la élite por el abuso del poder económico o los privilegios de cuna. No. Sino por el esfuerzo, el compromiso, la vida disciplinada, la reflexión como una sensibilidad permanente. Entonces, ¿quién sería el nuevo Sócrates? Mahatma Gandhi fue un Sócrates en este sentido, por ejemplo. Pero por ahí hay algunos que aunque sus conductas no todas me gustaron. Por ejemplo, a lo mejor Juan no sabe nada de los Beatles ni de John Lennon, pero John Lennon en ciertos momentos, creo que fue profundo y reflexivo a la manera de un Sócrates. Bertrand Russell decía que él admiraba mucho a Sócrates. En un libro que se llama ¿Por qué no soy cristiano? Dice: para mí es superior Sócrates a Cristo. Muy polémico, muy controversial, y gente que ahorita está gritando anatema y desgarrándose vestiduras. Bueno, pero refiriéndose al aspecto filosófico. Es la ¿no? convicción de Bertrand Russell. Pero a ver, déjame preguntarle algo. ¿Y hubo congruencia con su vida personal? ¿Sócrates? Sí. Sí. Es fascinante, incluso la relación conyugal que tuvo con Jantipa, su esposa, que le dio 3 hijos. Se platica que Jantipa pues, se desesperaba porque Sócrates era cantero, es decir, pulía la piedra que se usaba en las construcciones. No llegó a ser escultor como su padre Sofroniscos, pero ganaba algo de dinero para la manutención del hogar. Y ella, que venía de una familia acomodada, ve que Sócrates, según ella, pierde mucho tiempo en discusiones, irse al ágora, a buscar verdades, a trabajar como el tábano de Atenas. Desesperada, en una ocasión le aventó un orinal. Y Sócrates bromea sobre eso, y sin embargo... Qué lástima que ya no se usen los orinales. Las porcelanas famosas que decían las abuelas, que las ponían debajo de la cama. Más de uno se lo merecería. Sí. Pero Platón, por ejemplo, habla bien de Jantipa y la ve como una mujer que quería mucho a su marido,
que fue a verlo poco antes de morir, con el más pequeño de sus 3 hijos. En fin, Sócrates fue consecuente hasta el final. No quiso comerciar con su saber, pudo haber lucrado como Protágoras, como Gorgias, como Calícles, como Trasímaco. Era más elocuente que ellos, sabía argumentar mejor que ellos se volvieron millonarios. Aristóteles, que aparte de filósofo era historiador, platica que Protágoras era millonario, alguien que podía convencer a las 3 de la tarde que ya era de noche a la mayoría del público. Protágoras era un gran orador, y sin embargo Sócrates en discusiones vence a Protágoras, a Gorgias, a Trasímaco, a Calícles, a Hipias, a tantos sofistas. Entonces no cambió la primogenitura por un plato de lentejas, fue consecuente, congruente, fue un hombre de una sola pieza. Por eso Bertrand Russell, que es un agnóstico, más un ateo, hasta las últimas consecuencias, o Gabriel Marcel, que es un católico, 2 filósofos del siglo XX, lo consideran el más grande filósofo de la historia. Muy bien, Toño, ¿algún punto de contacto? Antonio Álvarez Mesta, @hotmail.com.